Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa de En Perspectiva. Hoy tenemos con nosotros a un español, pero que está en un país lejano, que a lo mejor a algunos nos suena, y se trata de Monseñor José Luis Mumbiela Sierra. Él es de Huesca y lleva en Kazajstán desde el año 2011 en que fue nombrado obispo, si no me corrige, y está en la diócesis de la Santísima Trinidad. Él también es presidente de la Conferencia Episcopal de Asia Central. Y bueno, lo traemos con nosotros para que nos acerque a este mundo de misiones que a lo mejor para algunos es desconocido y bueno, que pertenece a la Iglesia es misionera. Y queremos eso, que nos acerque a esos cristianos de allí y a su labor. ¿Qué tal está, don José Luis? Qué alegría, Monseñor, tenerle con nosotros, que no tenemos un obispo todos los días. Bueno, no lo tenéis, pero la suerte mía es que a veces os tengo a vosotros porque he de reconocer que a veces veo vuestros programas. Ah, muchas gracias. Mira por dónde, ¿no? Así que sí. Y soy muy contento de estar con vosotros en esta ocasión para dar quizás esa nueva perspectiva de la misión desde Kazajstán, ¿no? Yo, si me permites una pequeña corrección. Sí, por eso lo he dicho. Si no, corríjame. Sí. No, es que estoy aquí en Kazajstán desde 1998. Ah, o sea, antes, fíjate. Antes, ya. Vine en 98 como sacerdote. Yo era entonces sacerdote de la diócesis de Lérida. La diócesis de Lérida abarcaba parte en Lérida y parte en Huesca, aunque yo soy de Huesca. Y entonces desde 98 estoy aquí. Estuve 8 años en una parroquia, después 5 en el seminario, que está en otra zona de Kazajstán al norte, donde hace frío y ventiscas. Y después ya desde 2011, como bien has dicho, el Papa Benedicto XVI me nombró ya obispo para la diócesis de Almaty, y desde entonces pues aquí estoy. Y qué curioso cómo una persona de Huesca termina en Kazajstán. Sí, es un proceso un poco peculiar, porque yo reconozco que, a diferencia de otros, incluso gente que está aquí en Kazajstán, no tenía yo una idea de ser misionero, de irme a otros países a evangelizar, donde hay pocos cristianos y menos católicos. Pero fue una invitación que me llegó y yo como sacerdote diocesano, sin que nadie me dijera nada, o sea, cada uno tiene su perspectiva personal, y ya estando incluso en el seminario entendía que el sacerdocio era un sacerdocio para servir a la Iglesia donde la Iglesia quiera ser servida, y que el sacerdocio mío como diocesano, en mi comprensión de seminarista, fíjate que hablo, nadie me había dicho nada, allá mis elucubraciones, pues es un sacerdocio para servir a la Iglesia universal. Y si el obispo me envía a, yo qué sé, hasta Kazajstán, que no sabía nada de Kazajstán, pues ahí que me voy. O sea, dispuesto a ir a cualquier parte de la diócesis y a cualquier parte de la Iglesia. Es un poco era mi comprensión del sacerdocio diocesano, que no es para una diócesis, sino que es la primera incardinación, siempre esa comprensión, es la Iglesia universal. Soy sacerdote de Cristo y donde Cristo quiera, ahí voy, ¿no? Bueno, en esas efluvios juveniles, pero yo creo que esa comprensión es la que me hizo estar dispuesto cuando en los años 96, 97, vino una propuesta, pues Juan Pablo II buscaba sacerdotes para evangelizar todos estos terrenos de la ex Unión Soviética. Ya que se ha caído el muro, pues este es el tiempo. O sea, Juan Pablo II tenía una visión histórica que es realmente envidiable, ¿no? De aprovechar la ocasión. O sea, ahora o nunca. No dejes para mañana lo que puedes y debes hacer hoy. Y entonces veía que se ha caído el muro, pues ahora es la ocasión. Hay millones y millones de personas que están sedientas de Dios. No podemos quedarnos, ¿no? Entonces buscaron sacerdotes por muchos sitios y por unos canales u otros, pues en mi caso, pues me llegó esa invitación de ir a Kazajstán, porque el Papa buscaba, etcétera, etcétera. Y yo dije, bueno, pues si el obispo me envía, pues allá él. O sea, si el obispo me envía, estoy dispuesto. Entonces el obispo mío de Lérida
al principio no quería, porque no, era el cura más joven de la diócesis. En la diócesis de Lleida, pues ahí la edad de los sacerdotes era muy elevada, ya entonces, ahora unos más. La edad media es, no hay vocaciones, el futuro lo veía un poco en perspectiva no muy buena, ¿no? Pero yo siempre digo que mi obispo tuvo un gesto, hoy que celebramos aquí en la iglesia de Kazajstán, San Abraham, en la iglesia de Dios es San Abraham, ¿no? Y es el segundo patrón de Kazajstán. Pero un gesto abrahámico, ¿no? Porque dijo, bueno, al final dijo, aquí estamos mal, con acento catalán, ¿no? Aquí estamos mal, pero allí en Kazajstán seguramente estarán peor. Lógica aplastante. Es un servicio a la Iglesia Universal. Te envío. Dios proveerá. Dios proveerá, ¿no? Y fue un gesto realmente muy generoso, por su parte. Hay diócesis que tienen más sacerdotes, pero él, en su pobreza, estuvo dispuesto a ceder al cura más joven, que entonces estaba acabando de estudiar doctorado, etc., ¿no? Pues a este, ¿por qué, no? Y bueno, pues lo envía a una misión donde no se va a lucir nadie y no sabe qué futuro puede haber. Cuando me nombraron obispo, ya ves que me enrollo mucho a veces. Sí, muy bien. ¿No? Pues creo que es parte de la historia. Sí. Porque estamos hablando de misiones. Sí. En mes de misioneros, ¿no? Cuando me nombraron obispo, me llamó mi obispo de Lleida, entonces era otro, ¿no? Se llamó señor Piris, Joan Piris. Y me dijo, José Luis, te felicito por teléfono. Digo, señor obispo, ¿qué tal? No tal. Digo, oiga, señor obispo, ¿se ha dado cuenta de una cosa? ¿Qué cosa? Pues que hoy nuestra diócesis de Lleida pierde un sacerdote. Vaya, sí, cierto, porque ya dejo de ser diocesano de Lleida, ¿no? Pero lo que está pasando es que yo sé que mañana, domingo, que era sábado ese día, en nuestra diócesis ustedes tienen una ordenación de 2 sacerdotes. Sí. Pero si está dando cuenta de lo que pasa, el día que la diócesis pierde un sacerdote, Dios le está dando 2 sacerdotes. Ahí veo la respuesta a la generosidad de mi obispo. Tú has dado 1, yo te doy 2. O sea, cuando invertimos en misiones, en el apostolado, aunque a veces nos parece que estamos dando más de lo que debiéramos, si esa semilla nace de un corazón generoso, nunca se queda sin respuesta. Y nadie como Dios es mejor pagador. Por eso yo creo que el motivo de mi marcha, creo que era que Dios quería. No que yo quería, sino que Dios quería, ¿no? Me quita una pregunta de eso, porque es verdad, yo decía, fíjate tú en España con la que hacen falta sacerdotes, que no estamos, y ya me ha respondido, por 1 nos da 2, o sea que eso está respondido. Y entonces, una lección que Dios nos da a todos, ¿no? Sí. Y llega allí un misionero joven como usted a esa tierra, ¿qué idea tenía de misiones y con qué se encuentra? Porque también Kazajstán es un país que ha sufrido mucho, ¿no? Los cristianos que hay. Me gustaría que contara un poco cómo es el cristiano que encuentra allí, la diferencia con lo que usted había vivido y cómo empieza su apostolado misionero. Cuando vine para aquí, la gente me decía, no, te será difícil adaptarte porque es otra cultura, otra lengua, otro clima, otras comidas, otro tipo de gente, otro tipo de comunidades católicas, si las hay. ¿Y cómo te adaptarás? Y a veces yo decía, mira, pues igual que cualquier cura diocesano, cuando cambia de parroquia, tiene que adaptarse a una nueva parroquia. Yo no veo diferencia. O sea, no veo ninguna diferencia. O un cura se adapta a la nueva parroquia, que es totalmente distinta, o en parte distinta a la anterior. Entonces, todo cura, todo cristiano ha de ser misionero en este sentido, ¿no? Todos tenemos en nuestro corazón la experiencia de Abraham, repito un poco, ¿no? Que es el que quiere ofrecer a Dios el don de su fe, estando abierto a lo nuevo y aceptando con un corazón generoso esa novedad que Dios le da, integrándola para sí mismo, ¿no? Como hace Abraham.
acepto esos retos que Dios me da, esos cambios, y los integro, ¿no? Entonces, sí que evidentemente era una realidad distinta de la que yo había vivido, ¿no? Pero todos estamos constantemente, creo, en la obligación de acostumbrarnos a aceptar nuevas realidades. Esa, digamos, capacidad de adaptación que tenemos que tener incluso en nuestras relaciones personales. A veces siempre, cuando me preguntan esta pregunta, a veces, ¿no? Digo, pues también los matrimonios tienen que adaptarse uno a otro. El marido a la mujer es una tierra desconocida y el marido es una tierra que es una cultura como la de Kazajstán, que no conoce. O sea, aunque os habéis conocido de novios, después llega el matrimonio, y es siempre un conocimiento nuevo a veces, ¿no? Quizá con el tiempo se conoce más, ¿no? Pero es una tierra nueva al empezar a vivir. Y tienes que adaptarte a esas nuevas culturas, a esos nuevos modos, integrarlo por parte de tu vida, ¿no? Y esa capacidad de adaptación creo que tiene que estar en cada católico, en cada cristiano, en cada discípulo de Jesús, ¿no? Debe ser nuestro modo de ser propio. Por eso, cada cristiano, cada discípulo de Jesús es misionero. No solo aquellos que han decidido consagrar su vida a ir a misiones adjentes al África o a esos sitios, ¿no? De donde hay, como nosotros, aquí en Kazajstán no hay católicos, ¿no? O cristianos, sino que todo discípulo de Jesús ha de desarrollar en sí mismo esa capacidad de adaptarse a los demás, ¿no? En Kazajstán sí, había otra lengua, había que estudiar el ruso, y después de 20 y tantos años, en eso estamos aún, siempre que se puede mejorar, tenemos que adaptarnos ahora al kazajo, que es el idioma de los kazajos, que es la mayoría, y cada vez se va kazajizando más la sociedad, que es uno de los retos de nuestro país, de nuestra iglesia. Tenemos que adaptarnos a una nueva historia de Kazajstán, que es diferente ahora, en el siglo XXI, de aquel Kazajstán que yo me encontré en el año 98, de los deportados, etcétera, etcétera. Un nuevo Kazajstán que ha vivido ya 30 años de independencia y mucha evolución, en muchos sentidos, ¿no? Todos los que estamos aquí, gracias a Dios, hacemos esfuerzos en la medida de lo posible por intentar adaptarnos, ¿no? a estas circunstancias que están cambiando en nuestro país, aquí en Kazajstán. Le quería preguntar sobre el país, porque eso, ha hablado antes de cristianos deportados, o sea, antes ha habido allí, estaban perseguidos, tenían que tener la Eucaristía escondidas, eso me pasó, ¿no? Y ahora, ¿cómo es la realidad de Kazajstán? ¿Cómo es oficialmente? Respetan las religiones que antes no respetaban, ¿no? Porque el mismo, cuando ha ido el Papa Francisco en el año 22, decía que Kazajstán es bien conocida la herencia del ateísmo de Estado, impuesto por decenios, ¿no? Y entonces eso influye en la mentalidad del katajo, ¿no? Del habitante de allí. Y después era Rusia comunista. Entonces, ¿ahora con qué se encuentra? Ha cambiado mucho esa situación. Realmente es... ¿No es perseguido? ¿No tienen problema? En absoluto. No. O sea, no hay ninguna persecución. Claro, hay problemas burocráticos como en todos sitios, pero eso ya es lo de menos, ¿no? O sea, que tiene sus peleas burocráticas, pero la realidad de la época soviética a la de ahora es como la noche y el día. Ya es totalmente... Ya hay que reconocer que al final de la época soviética se permitía la registración de parroquias, incluso católicas. Por ejemplo, en Almaty se registró en el año 78. 78. Entonces ya había una mayor apertura, en parte gracias también a esa, me imagino, ¿no? A la diplomacia vaticana, que intentaba crear espacios de diálogo, pues como fuera, y permitió ese buen hacer de la diplomacia de la Iglesia, que aquí se ensanchara la libertad religiosa, ¿no? También venían los Juegos Olímpicos en Moscú, entonces la imagen que tenía que dar era más abierta, entonces se iba transformando, incluso en la época soviética, al final a una mayor apertura, ¿no? Y eso ya, después de la independencia
en el año 91, en Kazajstán, pues aquí era totalmente al revés. Libertad religiosa, a veces creo que demasiada, ¿no? En el sentido de que, claro, la gente, incluso los gobernantes, de haber vivido en el nivel de gobierno, ¿no? En un ateísmo, ahora querían dar la libertad que la gente quería, porque sabían que todos, en la mayoría, eran creyentes. Hay ateos, hay agnósticos, gente que pasa, pero la gran mayoría, musulmanes o cristianos, conservaban la fe, y eso lo sabían, porque los propios trabajadores del gobierno eran creyentes y no podían negarlo. O sea, había muchos creyentes. Había que no, pues en contra no, pero había muchos que eran creyentes. O sea, era obvio, ¿no? Una realidad que no se podía negar. Entonces, quisieron dar la libertad sin esos criterios, me imagino, de prudencia, de saber hasta dónde conceder la libertad y qué es una religión y qué es una secta peligrosa, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso un poco estaba aquí. O sea, que eran tan libres las posibilidades, que era tremendo, ¿no? Entonces, poco a poco, esa libertad le han ido a veces poniendo un poco de, un poco de orden, ¿no? Que ha tocado un poco de, a ver qué limitaciones nos ponen a veces, ¿no? Sí, pues, porque no podemos ir a los extranjeros a visitar a presos en las cárceles, ¿no? Bueno, pero los sacerdotes locales pueden, ¿no? O sea, limitaciones que, sí, hay que saber convivir con algunas limitaciones, pero que no es una gran tragedia, digamos, ¿no? Pues, se puede llevar adelante y tal. Pero en principio la gente tiene absoluta libertad para profesar la fe, para ir a sus servicios religiosos, para construir los edificios religiosos correspondientes y también para profesar la fe o cambiar la fe como quieran. A nivel del gobierno no hay ninguna objeción, ¿no? Si hay una libertad, digamos, en este sentido, pues genial. Incluso la Iglesia Católica, en concreto, tiene un acuerdo internacional de la Iglesia del Vaticano con Santa Sede, con Kazajstán, y 2 visitas del Santo Padre, o sea, lo cual es clamatorio de las buenas relaciones que hay. Incluso ahora el gobierno de Kazajstán va a abrir una embajada propia de Kazajstán para el Vaticano. Fíjate. O sea, a nivel ¿Y por qué? ¿A qué es debido? ¿Ha aumentado el número de cristianos a partir de cuándo? ¿O por qué también esas 2 visitas del Papa? ¿Por qué? ¿Es un pueblo muy especial? ¿Qué es lo que tienen? Kazajstán es que es un sitio especial. Un sitio especial que ha vivido una historia muy especial y yo creo que realmente está en un lugar, para la redundancia, muy especial. Es el corazón del Asia Central. Para los geopolíticos y amantes de estas historias de geopolítica y de historia de las civilizaciones, entienden que esto es un cuello que une Europa con Asia. Ni es Europa ni es Asia, pero Europa y Asia necesitan este cuello. Y entonces la historia de la época soviética, para la Iglesia Católica evidentemente es una parte, no tan grande como Rusia, digamos, pero claro, Rusia es un sitio aparte, ¿no? Iglesia ortodoxa y es otra historia. Aquí la mayoría es islámica, en Kazajstán, pero la historia de la Iglesia, sí, tiene una dimensión, yo creo también, de unir a los pueblos. La presencia de Juan Pablo II era en un momento histórico muy especial, después del 11 de septiembre, momento histórico, cuando un bando y otro no querían que el Papa viniera a Kazajstán. Ni Estados Unidos ni Rusia querían que viniera. Kazajstán temía que no iba a venir el Papa y el Papa quería venir. Y vino para hablar de lo que habló. Hablar de unidad, hablar de paz, de concordia y la vocación en todos estos 30 años de este país de Kazajstán a nivel internacional. Es como seguir esos ecos de las palabras del Papa de que Kazajstán sea un lugar de encuentro.
lugar de encuentro de las religiones y las etnias viven en paz y concordia. Y Kazajstán ha tomado eso como una idea de definición de su identidad política y de su misión. Aunque sea un país a veces desconocido y pequeño y a veces no muy importante económicamente, pero en cambio intenta jugar un papel muy importante en la promoción del diálogo, de la tolerancia y la promoción activa, y no solo de palabras, de una paz entre las religiones. Entonces, la presidencia de Juan Pablo II fue un motor iniciador, impulsor de toda esta trayectoria. ¿Quién motivó esto? ¿Quién hizo posible esto? ¿Juan Pablo II? No. Lo ha hecho posible. Se lo diría también a la gente aquí, a la poca gente que viene aquí a nuestras iglesias. ¿Por qué vino Juan Pablo II? ¿Por qué ha venido Papa Francisco? Es la misma historia. La historia es la misma. ¿Y quién ha hecho posible estos gestos en momentos históricos muy específicos del mundo y de Kazajstán? Lo han hecho posible los católicos que fueron deportados aquí, que sufrieron persecuciones políticas y religiosas, que dieron la vida por Jesucristo, que vivieron su fe en catacumbas soviéticas, que después han tenido un poquito de libertad y han mantenido esa fe como han podido, como han podido. Que las abuelas intentaban transmitir la fe a los nietos, pero después a lo mejor los nietos no podían porque si querían ir a la universidad tienen que afirmar públicamente que Dios no existe. Y era complicado. Pero han tenido que pelear con muchas objeciones. Y esos católicos que han perseverado y que se han quedado aquí en Kazajstán han hecho posible esas visitas. Ese pequeño rebaño de Dios que no llegamos al 0,000 con algo por ciento. Eso ha hecho posible la vocación internacional de este país. Hay un momento, una anécdota muy interesante y muy bonita, que es una vez le preguntaron a un nuncio, era un nuncio español que estuvo aquí, en España, ahora está en Inglaterra, en Londres, a lo mejor se acuerdan. Una vez visitando en unos pueblos por el norte de Kazajstán, los pueblos pequeñajos, ¿no? Le dijo el funcionario del gobierno, pero, monseñor, ¿por qué el Vaticano, tan importante el Vaticano, se interesa por estas gentes que viven en estos pueblos? De la España vacía, del Kazajstán vacío, ¿no? Un poco decir, pues, si a nadie les interesa a esta gente, ¿por qué el Vaticano tiene interés en esto, no? Allá había católicos, ¿no? Entonces le dijo el nuncio, ¿sabe usted? Precisamente por eso. Porque si no somos nosotros, ¿quién se va a interesar por ellos? ¿Sabes? Entonces, es la Iglesia madre, que después de muchos años de persecuciones, no se olvida de sus hijos. Cuando vino Juan Pablo II, a veces lo pienso, me recuerdo y pongo la carne de gallina. Y recuerdo su momento, claro. Yo ya estaba allí, en Astana cuando vino, ¿no? Y con su voz ya demacrada, casi ni se le entendía, pero hablaba en ruso, porque él sabía ruso. Y dijo palabras como, yo conocía vuestra historia y tenía muchos deseos de venir aquí, a veros a vosotros. Conozco perfectamente vuestra historia, vuestros sufrimientos. Eso lo sé y lo sabemos, que él tenía un gran deseo de visitar Kazajstán. Cuando era arzobispo de Cracovia, ya hablaba con un sacerdote que estaba aquí trabajando y que es el beato que tenemos aquí, se murió en el 75, y le contaba, cuando iba a Polonia, al arzobispo de Cracovia, lo que ocurría en Kazajstán. Y él soñaba con estas gentes, rezaba por ellos. Años 70 y algo. Y no podía venir aquí. O sea que son predilectos de la Iglesia. Monseñor, nos quedan 3 minutos. Fíjate. Que se nos ha pasado volando, porque no es tan fácil. No, estoy encantada porque quien vea el programa, eso nos ha acercado a la realidad de Kazajstán y lo querida que es por la Iglesia, lo importante que ha sido el mantenerse en la fe firme a pesar de las contrariedades, pero me gustaría que se despidiera usted también. Es interesante ver cuántos sacerdotes misioneros hay y un poquito para que nos termine con la realidad actual y
Y una despedida suya, monseñor. Muy bien, 3 minutos, ¿no? Es más o menos, sí. Más o menos. Los 3 minutos de andaluz, que se hace un poco. Pues en Kazajstán hay 4 diócesis, digamos, ¿no? En total seremos unos 100 sacerdotes y más de 100 religiosas. En nuestra diócesis de Almaty, que está al sur como Andalucía, digo siempre es la Andalucía de Kazajstán, estamos unos 23 sacerdotes. Ahora, dentro de unos días tienen que haber los más y vendrán otros cuantos, ¿no? El gran regalo que Dios nos concede es que el 7 de enero, Dios mediante, tendremos la ordenación de los 2 primeros diáconos locales. Qué bien. De la diócesis. Qué alegría. Somos la única diócesis que no tiene clero local y el 7 de enero serán los 2 primeros diáconos. Damos gracias a Dios. Pero es una época muy bonita ahora que estamos viviendo. Y es la época de cambios, como decía, de la época soviética, la época de los católicos polacos alemanes. Muchos de esos han emigrado, algunos se siguen yendo. En cambio, dices, ¿cuánta gente hay? Más o menos. Pues no sé cuántos católicos hay, pero lo que sé es que Dios quiere que haya más católicos de los que hay. Eso es lo que sé. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y gracias a Dios van viniendo gentes de tradición no católica y no cristiana, traídos por lo que Dios sabe, porque a veces no sabemos cómo viene esa gente. Y a mí me sorprenden cuando vienen incluso gentes que se están preparando para bautizar y ya antes de bautizarse vienen cada día a la Eucaristía, a misa, en el capillo donde tengo aquí, y después de bautizarse, después de más de un año, siguen yendo cada día a la misa. Gente de tradición no cristiana. Es cómo actúa la gracia de Dios. O sea, valía la pena venir aquí. Vale la pena, como dice mi obispo, invertir en las misiones. Dios da con creces más de lo que nosotros podemos entregar. Y estas gentes lo están esperando. Aquí hay miles de personas que están esperando que alguien les hable de Cristo. Hace 2 días un cura me decía, hay una parroquia que tenemos cerca de China, donde hay una comunidad muy pequeñita, a lo mejor son 5 personas, que estamos haciendo un arreglo, estamos recibiendo ahora el permiso ya por fin de que el edificio sea considerado como iglesia, pero es una casa, y que haciendo ahí unos arreglos por fuera del tejado y de las vallas, no sé qué, entonces, que prefiero unas señoras kazajas, parece. Que están haciendo la iglesia, y ustedes van a hacer aquí una iglesia, porque nosotros no somos católicas, pero es que visitamos unos protestantes, pero es que si ustedes tuvieran cosas en kazajo, vendríamos aquí con mucho gusto. El cura no sabe kazajo. Entonces, la gente está esperando y deseando, ¿no? Saben la iglesia, conocen la iglesia católica porque está el Papa. Uno, otro. La gente ve el mundo, saben lo que es la iglesia católica en el mundo. Nos persiguen, nos calumnian, nos dicen de todo, y de todos modos, la gente aquí aman y buscan la iglesia católica. En el corazón de todas las personas de buena voluntad, independientemente de lo que a veces estén machacando los medios de comunicación, reconocen que en la iglesia está la salvación. Hay un misterio que nos supera, hay una belleza que es mucho más grande de la que podemos nosotros manifestar, y es la que se está manifestando en el interior de esas personas, que las atraen a nuestra iglesia, que las atraen a Jesucristo. Y yo creo que por eso invertir en las misiones es una inversión que revierte mucho más que cualquier banco. Estoy segurísimo. Agradezco, si me das la oportunidad, a todos aquellos que colaboran con las obras misionales pontificias, el DOMUN y todas estas cosas que para nosotros son como balones de oxígeno. Claro, porque eso, sí, que antes que se nos vaya, además estamos en octubre. Sí. El valor, pues fenomenal, lo del DOMUN y las obras misionales pontificias. Sí, eso. Porque nos ayudan y realmente nos ayudan otras instituciones, también nos ayudan, ¿no? Porque sin esas no podríamos vivir. Eso materialmente es así. Porque no les mantienen, o sea, los feligreses, eso si no, no podrían mantenerse. Es todo a través de la iglesia, ¿no? Algunas comunidades se podrían autofinanciar, pues a lo mejor para pagarse la luz, la calefacción, ¿no? Algunas, no todas. Pero cuando ya llegamos a temas de arreglos de las iglesias o construir o comprar, porque tenemos que comprar cosas nuevas porque estamos aún creciendo, ¿no? A eso ya absolutamente es imposible.
Que porque se nos acaba el tiempo, porque esto está interesantísimo y animo a los oyentes a ser conscientes. Nosotros desde aquí lo que podemos ayudar a iglesias como la de Kazajstán, siendo generosos con las obras misionales pontificias, que es en la iglesia la fuerza para estos sitios de misiones que no tienen económicamente cómo poder suministrar para sus necesidades, entradas económicas. Así que, Monseñor, muchísimas gracias, hemos disfrutado, nos ha hecho disfrutar y nos ha acercado mucho. A vosotras por esta oportunidad, por toda vuestra labor, que como digo, a veces veo vuestros programas en perspectiva y otros, que también tenéis muchos y algunos son muy interesantes realmente, y a mí también me alimentan. Así que estáis ayudando a las misiones con lo que hacéis vosotros. Muchas gracias por toda vuestra labor. Muchas gracias. Pues ya no digo más. Hasta el próximo programa, amigos.